En la amiloidosis cardíaca por transtiretina, el corazón se ve progresivamente comprometido por la acumulación extracelular de amiloide, un proceso que altera la forma y la función del miocardio. Este trastorno ha pasado a ocupar un lugar destacado en la práctica clínica, principalmente porque se reconoce cada vez con más frecuencia en personas mayores con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. El abordaje terapéutico se centra hoy en los agentes que estabilizan la TTR, con tafamidis como tratamiento de referencia y la reciente llegada de acoramidis, un nuevo fármaco cuya relevancia y características analizaremos en el episodio de hoy. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, en la realización Jesús Nicolás, y Felipe Díez del Hoyo, cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, se encarga de moderar este episodio. Muy buenas, Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Felipe, en un episodio anterior hablamos de esta enfermedad, la amiloidosis cardíaca, que, como decíamos, va haciéndose cada vez más presente en la práctica clínica. Y cuando el diagnóstico se retrasa, el impacto sobre el pronóstico del paciente puede ser considerable. Así que hoy nos vamos a detener un poquito más en los estabilizadores de la TTR, esos fármacos que pueden modificar su pronóstico. Así es, Alicia, con la amiloidosis cardíaca, si te despistas un poco, vuelves la vista y estás ya completamente desactualizado. Para intentar resumirnos su tratamiento tras la reciente incorporación de un nuevo fármaco, la acoramidis, hemos montado precisamente este episodio con nuestros fantásticos invitados. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer. Pues vamos a dar la bienvenida a los tres invitados que nos van a poner al día en esta actualización. Fernando Domínguez Rodríguez, cardiólogo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid. Muy buenas, doctor. Buenas. También estamos con María Luisa Peña, cardióloga en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Bienvenida, María Luisa. Hola, muy bueno. Y Juan José Rodríguez Arias, cardiólogo en el Hospital Clínic de Barcelona. Un placer, Juan José. Hola, muy buenas. Un placer. Bueno, pues muy buenas a todos y gracias por estar aquí hoy con nosotros. La cara de la amiloidosis, TTR, ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Y como expertos en la materia, pues yo creo que hemos organizado este episodio, sobre todo centrado en el tratamiento. Así que voy a empezar por Fernando, que ya le conozco yo de otros episodios podcast. Así que voy a abusar de la confianza para que nos hagas una breve introducción de cuál es el state of the art del tratamiento de la amiloidosis cardíaca en el día de hoy. Pues gracias, Felipe, por la pregunta. Bueno, pues en el tratamiento de la amiloidosis por transtiretina, aquí vamos dirigidos a intentar, pues evitar este depósito de las fibras amiloides, ¿no? Y esto lo podemos atacar desde varios frentes, digamos, ¿no? Tenemos, por un lado, inhibir la síntesis de la proteína, que mayoritariamente se produce en el hígado, y esto lo podemos hacer con los RNA interferencia o los oligonucleótidos antisentido. Por otro lado, podemos estabilizar el tetrámero de la transtiretina, y esto lo vamos a conseguir tanto con tafamidis como con acoramidis. Y por otro lado, podemos actuar sobre lo que ya está depositado, que es un poco el futuro de esta enfermedad, ¿no? Podemos emplear unos anticuerpos que se dirigen contra el amiloide ya depositado para eliminar este amiloide, ¿no? Y con esto tendríamos, digamos, los tres frentes de actuación en el que podemos estabilizar a los pacientes. Qué bien lo cuentas, Fernando. No podría mejorarte. Os hago la primera pregunta para abrir boca. Con esta introducción, ¿qué tipo de pacientes son los que más se benefician del tratamiento? O preguntado de otra manera, y voy a empezar, por ejemplo, con Juan José. ¿Hay que esperar a los síntomas o podemos empezar a tratar a los pacientes asintomáticos o hay que esperar al debut del cuadro de insuficiencia cardíaca hospitalaria? Pues es una muy buena pregunta y muy relevante. Actualmente, y probablemente desgraciadamente, en la forma financiada de estos tipos de fármacos, actualmente pues tenemos dos estabilizadores, ¿no? Tafamidis y acoramidis. La financiación por el sistema público de salud viene determinada por pacientes que han presentado al menos un cuadro de descompensación. Sin embargo, tenemos datos clínicos en los estudios que han validado su uso, que cuanto antes empezamos el tratamiento, mejor pronóstico vamos a dar a estos pacientes. Entonces, la pregunta es, probablemente en un futuro, con nuevos estudios que se están poniendo en marcha, pues podamos tratar a pacientes que todavía no han presentado síntomas cardiológicos, pero actualmente estamos limitados por esta financiación para el tratamiento a pacientes que han desarrollado la sintomatología.
Claro, se sabe que los pacientes que se diagnostican más precozmente tienen unas características de enfermedad más leve y que son precisamente los que responden mejor, ¿no? Y se habla mucho de esto, de si, por ejemplo, en la parte hereditaria, incluso los portadores que no han desarrollado todavía síntomas, que incluso a veces no tienen ni manifestaciones de la enfermedad, podrían ser buenos candidatos para tratamiento. Pero esto está todavía en el contexto de ensayos clínicos. Ahora hay un ensayo que se está precisamente desarrollando con acoramidis para tratamiento de los portadores asintomáticos que todavía no tienen ningún signo aparente de enfermedad, pero como dice el compañero, todavía tendremos que esperar los resultados de esos ensayos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice María Luisa y es verdad que, bueno, pero ese tipo de ensayos también supone una gran esperanza, ¿no?, para los pacientes con amiloidosis hereditaria, que saben que a lo mejor en el futuro vamos a ser capaces no solo de tratar su enfermedad, sino de evitar que esta enfermedad aparezca, ¿no? Yo creo que es un campo apasionante de investigación ahora mismo. Y una pregunta, cuando hablamos de portador asintomático en la variante familiar, se entiende que es un paciente portador de la variante genética, pero en la variante wild type, ¿cómo más o menos perfilaríamos un paciente asintomático, entre comillas? Un paciente que haya desarrollado clara cardiopatía estructural con niveles de NT-proBNP elevados, pero en clase funcional 1, ¿o cuál sería la foto? Claro, es una pregunta difícil de responder, yo creo, porque al final esto de paciente asintomático es muy relativo. Al final, cuando clasificamos a los pacientes con nuestra clase funcional, la NIJA, es muy dependiente de las preguntas típicas: cuánto puedes caminar, cuántas calles, cuántas escaleras, pero la edad es un factor, además de otros elementos que pueden influenciar en todo esto. Yo soy muy fan de la ergoespirometría, entonces siempre que tengo dudas sobre paciente asintomático que claramente tiene cardiopatía estructural, que ve un NT-proBNP elevado, para tener algún dato objetivo, pido una ergoespirometría para ver si realmente es una clase funcional 1, un asintomático real y puro o no. Entonces, creo que es un poquito por esta línea, al menos en la práctica clínica, que nos puede dar un dato objetivo de asintomaticidad real. Sí, estoy de acuerdo. Y luego, además, hay otro grupo de pacientes que todos habréis conocido alguna vez, que es el diagnóstico de forma casual, ¿no?, que se le ha hecho la gammagrafía por otro motivo al paciente, pues un reumatólogo, un oncólogo, la gammagrafía ósea, digamos, y ahí nos hemos encontrado con una captación a nivel miocárdico, ¿no? Y a partir de ahí hemos diagnosticado a un paciente que a priori no tenía síntomas de insuficiencia cardíaca. Y nosotros en nuestro grupo tenemos experiencia, hicimos un estudio de estos pacientes diagnosticados de forma incidental. Siguiendo a estos pacientes ves que eventualmente desarrollan insuficiencia cardíaca, y aunque no es un ensayo clínico, vimos que aquellos que empezaron un tratamiento estabilizador pues también se benefician, ¿no? Un poco resaltando la idea de cuanto antes mejor en el tratamiento. Y luego otro elemento también, bueno, al final la amiloidosis te puede dar síntomas a nivel medular, ¿no?, por cierta compresión. Si tienes un paciente que tiene la movilidad limitada por estos factores, nunca va a llegar a la consulta de cardiología diciendo que se ahoga. Va a ir al médico de cabecera diciendo que no puede caminar, pero no se va a quejar de que se ahoga. Claro, el problema lo podemos tener fundamentalmente en ese tipo de pacientes que a lo mejor no tienen mucha movilidad y que ahí el test de la marcha pues no es muy útil, y la ergoespirometría quizás no se puede hacer, ¿no? Y hay muchas veces lo que nos guiamos más en el parámetro de proBNP, aparte de la sintomatología del paciente, además de nuestra valoración, también las puntuaciones que aparecen en el KCCQ, que al final es lo que se ha incluido en todos los ensayos. Y es verdad que el paciente a veces no te comenta mucha sintomatología, pero cuando tú le haces contestar esas preguntas del cuestionario y ese cuestionario se lo va repitiendo en el tiempo, pues sí que se pueden ver diferencias. Pues muy bien, la verdad es que es un gusto escucharos. Os hago otra pregunta. Ahora mismo, evidentemente, con el contexto del precio y de las limitaciones que hay en práctica clínica, vosotros que os dedicáis a tratar a este tipo de pacientes, ¿consideráis que estamos tratando demasiados pocos pacientes? ¿Hay infratratamiento actualmente? ¿Qué opináis? Bueno, pues yo creo que es una pregunta relevante y no es fácil de contestar, porque yo creo que a nivel oficial de compararnos con otros países, yo creo que tampoco hay unos datos muy sólidos, pero yo sí que podemos decir que a nuestro nivel el primer estabilizador, el tafamidis, se comercializó hace 2 años, en 2023, que ya supone un retraso con respecto a otros países. Y por otro lado, pues hay una cierta restricción a la hora de iniciar el fármaco en algunos grupos, como puede ser la FEBI-deprimida, que no estaba contemplada en los ensayos clínicos, por lo que en ese sentido sí que podemos suponer que hay un cierto infratratamiento. No sé qué opináis vosotros. Sí, a mí me parece lo mismo, que primero los pacientes, a pesar de que se ha avanzado mucho en el diagnóstico precoz, hay pacientes que se siguen diagnosticando tarde, y esto lo seguimos viendo, aunque es otra cuestión, pero al final influyen los resultados del tratamiento, y luego una vez que están diagnosticados
Es cierto que debido a los criterios de financiación que tenemos, no todos los pacientes se pueden tratar, como dice Fernando, por la fracción de eyección, a veces también por los niveles de ProBNP, que también tienen que cumplir unos parámetros. Y bueno, pues estos pacientes seguramente por los ensayos se deduciría que también tendrían buena respuesta al tratamiento, pero los criterios no nos lo permiten, ¿no? Entonces... Yo creo que también, bueno, pese a que se ha mejorado mucho en el diagnóstico con las red flags, ahora que tenemos tratamiento se ha puesto un poco de moda, ¿no? Y siempre se oye hablar en todas las consultas. Bueno, creo que sigue siendo infradiagnosticado, y el otro limitante que yo creo que aparece sobre todo en la wild type, tienes pacientes muy mayores que a veces son un poco frágiles, es difícil valorar la fragilidad y muchas veces uno se plantea hasta qué punto, ¿no? Derivo a este paciente a una unidad de miocardiopatías para valorar este tratamiento que es tan poco accesible, ¿no? Que es lo que tenemos un poco en mente desde cardiología general, y puede ser otro limitante de cara al tratamiento de pacientes mayores, sobre todo wild type. Sí, yo creo que es uno de los problemas que tenemos, y por otro lado también es importante un poco diferenciar edad cronológica de edad biológica, ¿no? Porque podemos tener pacientes con menor edad pero que aparenten ser más mayores biológicamente, y al contrario, ¿no? Por lo que no guiarnos solo por una cifra de una edad del paciente, sino que ir un paso más allá y ver que realmente un paciente se puede beneficiar en cuanto a su calidad de vida y en cuanto a su pronóstico de la medicación. ¿Cuál es, siguiendo un poco esta línea, en vuestra práctica clínica, el límite de la futilidad en este tipo de pacientes? Porque hay pacientes muy mayores con ingresos por insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, fallo derecho. ¿A partir de qué punto consideráis que se ha llegado muy tarde? Entendiendo que estamos hablando sobre todo de los estabilizadores, que yo creería que cuanto más precozmente se inicien, pues más paras la progresión de la enfermedad, si no me equivoco. Nosotros, si el paciente está en una clase funcional muy avanzada, que requiere mucho ingreso hospitalario, normalmente ya no solemos valorar ese tratamiento. Y también, bueno, se utilizan escalas de fragilidad, que esto es bastante habitual en el área de la medicina interna. Nosotros también nos estamos actualizando un poco en este tema, un poco por obligación, ¿no? Para valorar bien cuáles son las comorbilidades del paciente, ya que, como dice Fernando, puede haber un paciente que aparentemente pues sea joven, pero tenga mucha comorbilidad y no sea el mejor para empezar el tratamiento, y al revés, ¿no? Gente que tiene más edad, pero que cuando tú lo valoras mediante esta escala y con la comorbilidad que tiene en general, pues te das cuenta de que realmente pues se puede beneficiar. Sí, nosotros hacemos una estrategia parecida con estos pacientes, y también, bueno, pues nos apoyamos mucho en los geriatras, ¿no? Que están muy habituados a estas escalas de fragilidad, y también vemos al paciente en conjunto, ¿no? Si hay cualquier otra comorbilidad que les va a hacer tener un pronóstico menor a 1 año, ahí ya nos vamos a plantear poner un tratamiento, y los pacientes ya octogenarios, si bien no les vamos a excluir el tratamiento siempre, pero sí que exigimos que al menos tengan algún grado de insuficiencia cardíaca. En este caso no tratamos a los pacientes más asintomáticos o de diagnóstico incidental, digamos. A mí el tema de la fragilidad, aunque soy muy dinamista, me encanta. Me parece alucinante cómo algo, entre comillas, tan sencillo, porque no se tarda tanto en valorar una fragilidad, te identifica o te puede marcar tanto el pronóstico entre un paciente robusto, prefrágil o frágil. Vosotros a un paciente mayor frágil sí que lo pondríais, luego por aprender, como un punto bastante dicotómico de limitar el acceso a este tipo de tratamientos. ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que es un limitar de base directo, como decía Fernando, no, pero sí que sería un paciente a plantear, y si tienes dudas, pues valorarlo en una comisión, ¿no? Igual que se hace para las TAVIs, que hay pues geriatras y todo un equipo detrás, pero es verdad que al final, bueno, muchos de los scores de riesgo, ¿no? Unos de ellos son las décadas de edad, ¿no? Que te van dando puntos, las comorbilidades. Quieras que no, ya cuando tienes más de 80 años comienzas con muchos puntos en muchas escalas que te van a limitar, pero eso no quiere decir que de entrada tengas que tener un no. Y aprovecho y os hago la última pregunta, ¿vale? Vosotros, que sabéis mucho y sois muy expertos, evidentemente tendréis un conflicto de interés con este tipo de preguntas, pero os la hago. ¿Estos pacientes se tienen que seguir en unidades especializadas de hospitales de tercer nivel, o a medida que vayamos cogiendo experiencia podremos ir bajando? ¿Qué opináis? ¿Cómo consideráis que a día de hoy debería de llevarse el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, pues es una pregunta muy interesante, porque a medida que vamos avanzando en el conocimiento de la enfermedad, yo creo que también esto va cambiando, ¿no? O sea, inicialmente yo creo que es muy importante tener unidades de referencia, porque obviamente pues conocemos más casos, sabemos cómo es la evolución de los pacientes y cada cuánto hay que verlos y demás, pero a medida que estos tratamientos van estando más disponibles,
es impensable que unos pocos centros puedan asumir el seguimiento de todos los pacientes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante establecer una serie de criterios de seguimiento de los pacientes, valorar criterios de progresión de la enfermedad y demás, para que cada vez más centros pues no tan grandes también puedan seguir a estos pacientes. Si bien creo que para casos más complejos o para dudas concretas siempre tienen que tener de referencia a un centro más grande para poder consultarles dudas con ciertos casos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y quizás haría una puntualización también en la enfermedad por transtirretina mutante, ¿no? La familiar. Muchos tienen un fenotipo que es mixto entre neurológico, cardiológico, con más afectaciones, y quizás esto sí que se puede beneficiar de un centro de referencia un poquito más, ¿no? Porque podemos aprovechar las visitas, coordinarlas para que la vida del paciente sea mucho más fácil, le pueda ver el neurólogo y el cardiólogo el mismo día, pero es verdad que a largo plazo, también por comodidad de los mismos pacientes, poderse ver en su propio centro, siempre con el apoyo y con la puerta abierta de vuelta a un centro de referencia es lo ideal. Vamos, yo estoy de acuerdo con vosotros. También apuntar que la comunicación con el centro de referencia no se debe de perder, y más en esta área donde vemos que hay muchos cambios terapéuticos y algunos no están todavía disponibles para los pacientes, sino que solamente los tenemos en fase de ensayo clínico. Entonces, el contacto con las unidades de referencia que posibilitan la inclusión de los pacientes en este tipo de ensayos siempre se debe buscar, entendiendo que por el volumen de pacientes pues es imposible que todos los pacientes se asuman en los mismos centros. Estás escuchando Cardio Podcast. Está siendo un debate muy interesante sobre el manejo y tratamiento de la amiloidosis, para el que recientemente ha entrado en juego un nuevo actor, que es el acoramidis. Así es, Alicia. Y justo por ello hemos hecho este podcast. María Luisa ha dado en el clavo en una cosa que me parece muy importante, que es la parte de los ensayos clínicos, y voy a aprovechar la confianza para que sigas hablando y nos cuentes un poco de este nuevo actor, del acoramidis. Para alguien que no sepa mucho de este nuevo fármaco, ¿cómo lo resumirías brevemente? Mecanismo de acción. ¿Qué es el acoramidis a día de hoy? Pues el acoramidis es un estabilizador de la transtirretina y su mecanismo de acción es unirse a la transtirretina, pero con una gran afinidad, tomando como modelo una mutación que existe en la naturaleza y que tiene ese mismo efecto. Un mecanismo de acción muy interesante y por el que se ve que aumenta los niveles de transtirretina sérica, y es lo que se está intentando evaluar bien si esto al final tiene una correlación clínica. Wow, muy interesante. Lo primero que a mí me saldría como pregunta, por ejemplo, se la voy a hacer a Juanjo, sabiendo que ya tenemos un fármaco que es el tafamidis, ¿qué aporta el acoramidis sobre lo que ya teníamos? Bueno, es una muy buena pregunta y que también nos hacemos nosotros, ¿no? En la consulta. Ya tenemos un estabilizador que nos aporta de nuevo. Bueno, sobre el papel nos está aportando una mayor estabilización de la molécula, ¿no? Los estudios pues muestran una estabilidad de más del 90%, que comparado a tafamidis pues es en torno al 50%, según el nivel de dosis que tomes. Y estos son datos que son in vitro, ¿no? Si esto tiene luego una diferenciación clínica importante, es difícil de hacer una comparación directa entre ambos fármacos, porque al final los estudios que tenemos, el ATTRACT y el ATTRibute para acoramidis y tafamidis, las poblaciones son un poco distintas. Digamos que la población del ATTRACT era una población un poquito más enferma, con lo cual no podemos compararlos directamente. Entonces, bueno, ojalá hubiera un estudio que nos lo comparara. Yo creo que ahora pues será un poco seleccionar qué tipo de paciente se va a beneficiar de uno o de otro, y también ver cómo va la evolución de los pacientes en tratamiento con tafamidis, por si no evolucionan, ver, pues oye, tenemos otra arma terapéutica en la retaguardia. Sí, la verdad es que lo que comentas es muy interesante, el tema de la afinidad, ¿no? Y la estabilización que consigue el acoramidis, pero que de momento no podemos pegar este salto y decir ya que clínicamente va a tener una repercusión mayor que el tafamidis, ¿no? Pero yo creo que sí que es algo interesante que en el futuro, bueno, pues iremos viendo también la evolución de estos pacientes. Sí, hay algunos grupos de pacientes donde sí se ha visto que puede tener especial utilidad, por ejemplo, en los pacientes que tienen el ProBNP entre 300 y 600, porque en el tafamidis el criterio de inclusión era tenerlo más de 600, ¿no? Entonces, en ese grupo de pacientes, que además estamos diciendo que queremos tratarlos precozmente, pero no podemos por los criterios del ministerio que van de acuerdo a los ensayos, sí que hay una diferenciación, ¿no? También en los pacientes con el filtrado glomerular entre 15 y 30, que estos pacientes no se están tratando con tafamidis, podría haber
o este grupo de pacientes que también se podría beneficiar, ¿no? Y luego hay una tercera cosa que es muy importante, que aunque ambos fármacos han demostrado reducir la mortalidad y las hospitalizaciones, pero la reducción de las hospitalizaciones en el acoramidis es del 50%, que es incluso mayor que la que se observó en el tafamidis. Sí, eso es cierto, pero también es, como comentaba antes Juanjo, ¿no? Que son poblaciones distintas. Digamos que al ser un ensayo clínico más contemporáneo, el de la acoramidis, pues es una población con una enfermedad menos avanzada. Entonces, que es verdad que comparar las dos poblaciones es complejo, pero bueno, yo creo que es una buena noticia que tengamos dos opciones de estabilización para los pacientes y, como dices, esos nichos como el BNP o el filtrado que pueden hacer un poco decidir entre una opción u otra. Os hago dos preguntas. La primera, ¿cómo vais a hacer en vuestra unidad o cómo estáis haciendo con el acoramidis y el tafamidis? ¿A qué tipo de pacientes o de qué manera lo vais? Si es que me lo queréis contar. Y luego lo segundo que has dicho, María Luisa, me interesa mucho lo de la insuficiencia renal, que lo puedes poner un poquito en fases más avanzadas. Esto no me lo sé, por eso os lo pregunto. ¿Este tratamiento puede revertir algo la insuficiencia renal o simplemente llegas a un mayor grupo, digamos, porcentaje de pacientes? Bueno, por las características del estudio se incluyó una parte de población que tiene unos filtrados un poquito más bajos, pero que luego no se acaba de estudiar del todo, con lo cual, bueno, tenemos esa, digamos, excusa del estudio para poder utilizarlo un poquito más ampliamente. Y luego, en cuanto a su uso en la vida real, pues como decía María Luisa, claramente si queremos tratar a los pacientes cuanto antes, que estamos viendo que los pacientes que se tratan antes van mejor, pues todo ese margen de pacientes que ya tienen un NT-proNP entre 300 y 600, que con tafamidis pues teníamos que esperar, ya podemos empezar este tratamiento. Los que ya están con tafamidis, la verdad es que es difícil. Yo valoraría sobre todo, es verdad que todavía es muy precoz, ¿no? Porque llevamos poco tiempo con el fármaco, pero paciente que ves que el NT-proNP, las escalas siguen subiendo, el paciente ingresa con un estabilizador como tafamidis, pues quizás una opción es probar esta nueva arma terapéutica. Sí, pero es verdad que también tenemos que tener en cuenta que por el mecanismo de acción tarda en hacer efecto el fármaco. En los ensayos clínicos hemos visto que las curvas empezaban a separarse sobre los 18 meses. Entonces no es un fármaco que vaya a hacer efecto al día siguiente de ponerlo. Es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estas modificaciones terapéuticas, ¿no? Yo creo que también cuando esto que se nos plantea en el futuro, cuando cambie el tratamiento, también debemos tener en mente los otros mecanismos de acción de los fármacos, ¿no? Cuando empiecen a estar disponibles pues los silenciadores o en el futuro esperemos que los anticuerpos también. Sí, luego es otra que es todos los silenciadores, los posibles tratamientos, ¿no? De pletores o incluso los génicos. Y luego yo creo que, bueno, un poquito de luz quizás el estudio de la prealbúmina, ¿no? Que con acoramidis sí que se vio que aquellos pacientes que aumentaban más o que tenían niveles más elevados parecía que se relacionaba con un mejor pronóstico. No tenemos unos datos tan claros con tafamidis, pero quizás, bueno, ahora se empieza a estudiar un poquito más y tenemos algún dato clave que nos permita determinar qué paciente puede beneficiarse, pero estamos todavía en etapas muy precoces. Claro, yo aquí con este dato de la prealbúmina sería fundamental poder recoger de los diferentes hospitales, hacer un registro donde se pudiera ver realmente qué pasa con esos valores, los que están con tafamidis, si van bien, si van mal, incluso ahora que ya se va a empezar a usar pues con el acoramidis, ¿no? Y eso es una cosa que probablemente esa comparativa entre los dos fármacos no va a existir, pero entre nosotros pues tendría mucho interés poder valorarlo porque creo que nos va a ayudar mucho a conocer mejor el efecto del fármaco. Sí, y simplemente un inciso, aunque la mayoría lo sabréis, prealbúmina es transtiriatina, es medir la proteína de sangre, y con este tipo de fármacos estabilizadores lo que esperamos es que suba la transtiriatina. Entonces eso es cuando estemos viendo el efecto del fármaco, es un ascenso en los niveles. Si bien utilizamos un silenciador, el efecto del fármaco sería todo lo contrario, sería que desaparezcan esos niveles, por lo que los niveles de prealbúmina o transtiriatina van a variar según sea el mecanismo de acción del fármaco. Yo agradezco que Fernando me haya contado lo de la prealbúmina y la transtiriatina, y además creo que a la mayoría de los oyentes les habrá encantado. Y además yo creo que utilizaremos este podcast para poner en marcha este registro nacional, ¿no?, de Spain Buminar, o como le queréis llamar, de la acoramidis y la respuesta al tratamiento. ¿Querías decir algo, María Luisa? Sí, ¿no? De cara a la medición, ¿no? Que también el problema que nos podemos encontrar a pesar de que consigamos hacer el registro es que realmente la técnica que se utiliza en los diferentes hospitales, en los diferentes laboratorios, pues complican también esto, porque no hay unos valores de referencia y no siempre es fácil poder igualar los resultados de los diferentes centros.
Bueno, eso irán las limitaciones del paper cuando lo escribáis y lo publiquéis. Otra pregunta, ¿cuál es el perfil de riesgo, de efectos adversos de estos fármacos en práctica clínica? Por ejemplo, Juanjo. La verdad es que es igual que placebo prácticamente. No hay mucho que decir en este tema. La verdad es que no se han visto efectos adversos graves ni nada. Igual que placebo. No sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia. Se ve una frecuencia elevada de efectos adversos en los ensayos clínicos, pero tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo placebo, lo que al final se debe a que probablemente por la población es añosa y sí que tienen efectos secundarios, pero son leves y no se diferencian en función del tratamiento. Esto lo hemos visto tanto en los ensayos del tafamidis como de la coramida. Sí, estoy de acuerdo. De ver efectos adversos son leves habitualmente. Lo más frecuente, pues molestias gastrointestinales o una leve elevación de las enzimas hepáticas, pero es algo que vemos raramente y que no condiciona el pronóstico de los pacientes, ni tener que suspender el fármaco. El efecto placebo es potentísimo, ¿eh? Yo he leído artículos de estatinas versus placebo con índices de miopatía o de dolores musculares literalmente iguales que los de las estatinas, solo por saber que estaban en un ensayo de estatinas. Así que ojo con el efecto placebo. Última pregunta. Cuando dispongamos de un arsenal terapéutico completo, en relación con las 3 líneas que nos ha explicado Fernando, ¿cómo visualizaríais el tratamiento de la enfermedad? ¿Con qué combinaciones? ¿O de qué manera articularíamos estabilizadores, eliminadores, etcétera? Bueno, pues es una gran pregunta, pero también difícil de contestar tan rápido, ¿no? Pero es verdad que obviamente es muy atractivo el pensar en combinación de fármacos en el futuro, y aquí hay que pensar mucho en el perfil del paciente, ¿no? Un paciente con ya enfermedad muy establecida, lo que quieres es poder eliminar depósitos para luego posteriormente estabilizar o silenciar la proteína, ¿no? En ese grupo de pacientes más avanzados te interesaría empezar a lo mejor con los anticuerpos y luego estabilizar o silenciar la proteína. Y todo lo contrario, pacientes portadores, por ejemplo, que no desarrollan la enfermedad o en estados muy iniciales, pues a lo mejor sí que te interesa silenciar desde el principio, o incluso terapia génica como tenemos con la tecnología CRISPR para intentar eliminar la enfermedad de una vez. No sé qué opináis vosotros. A mí me parece que el tratamiento combinado desde luego será el futuro. Lo que no sabemos cómo se van a encajar unos fármacos con los otros, porque además también tenemos que tener en cuenta el coste, ¿no? Que si ya muchas veces nos cuesta que nos financien uno de ellos, pues cuando queramos combinarlo va a ser peor, ¿no? Y luego también es verdad que hay una dificultad en general con estos fármacos en el momento en el que nos encontramos, que es que cada vez en los ensayos se mezclan más pacientes que no están en monoterapia, que están ya recibiendo otro tratamiento, ¿no? Y entonces cuesta mucho ya separar bien el efecto de un fármaco del otro, y esto es una cosa que nos vamos a seguir encontrando y que a la hora de hacer un esquema terapéutico pues es difícil, porque no está muy claro y no lo va a estar porque cada vez habrá más mezcla de tratamientos, ¿no? Pero sin duda el tratamiento combinado será el futuro de estos pacientes, aunque no será lo más económico probablemente. Pues la verdad es que es un gustazo escucharos, aprendo muchísimo cada vez que tengo un podcast de este estilo. Os quería, ya que os tengo aquí, haceros la última pregunta, que es obligada. La hice en un podcast previo de amiloidosis y quiero que deis luz a esta pregunta. ¿Cómo se dice realmente la palabra transtirretina? ¿Es con una R o con una R? ¿Y cómo se pronuncia? No sé si se pronuncia transtirretina o transtiretina. Voy a empezar por Fernando y quiero, o sea, que podéis estar en desacuerdo, ¿eh? No hace falta que estéis de acuerdo en todo. Fernando, ¿cuál es tu opinión o el state of the art? Mi posición es, se dice transtiretina con una única R, y la explicación es que es un transportador de la hormona tiroidea y decimos tiroides, no tiroides. Esa es mi opinión. María Luisa. Yo frente a esa explicación no puedo decir otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo. Yo me voy a quedar con transtirretina, que suena más de aquí, con fuerza. Con doble R. Con doble R. Pues yo también me quedo con la doble R, aunque la explicación de Fernando realmente es difícil de ponerle algún pero. Yo me voy a quedar también con la versión de Fernando, primero por hacer empate y aparte porque me has convencido con esa explicación etiológica. Nada, doctores, parece que se ha hecho corto el episodio, pero vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los tres, a Fernando, a María Luisa y a Juanjo, por haber estado con nosotros hoy en Cardio Podcast. Pues muchas gracias, ha sido un placer también compartir este Cardio Podcast con vosotros. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación y lo he pasado muy bien. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer.
Felipe, nos despedimos con los mensajes de este debate que quieras destacar para los oyentes. Pues la amiloidosis es una enfermedad en continuo cambio. Yo cada vez que tengo un podcast de amiloidosis aprendo más, porque cada vez hay mayor evidencia y ahora mismo disponemos de un nuevo actor como la acoramidis, que yo creo que viene a modificar el manejo de la enfermedad y del que supongo que seguiremos aprendiendo los próximos años una vez ya cojamos experiencia con su uso. Pues gracias por haberte encargado de moderar este podcast y también os vamos a recordar a todos los que nos escucháis que seguimos con esta playlist completa en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y en otras plataformas de podcasting. Así que nada, en la web de scardiología.es también os apuntamos la bibliografía recomendada de cada episodio por si queréis ampliar información y nosotros volvemos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.